Hasta el año 1216, Alfonso IX no movió un dedo en la disputa en la minoría de Enrique I de Castilla, entre su ex esposa Berenguela y Álvaro Núñez de Lara. Para retener a Enrique I buscó apoyos exteriores. Primero casó a Enrique I con Mafalda, hija de Sancho I de Portugal, y después lo intentó con Sancha, hija de Alfonso IX y Teresa de Portugal. Con esta unión pretendía la unión entre Castilla y León y apartar de la línea sucesoria a Fernando en ambos reinos. Además de estar viciado este matrimonio por cuestiones de la edad, era incompatible por asuntos de consanguinidad. Por eso no llegó a celebrarse debido a la muerte de Enrique I, pero Alfonso IX recompensó a Álvaro con una mayordomía en León. En el verano de 1216 la situación para Berenguela era bastante peligrosa. Se refugió en el castillo de Autillo de Campos, cerca de Carrión de los Condes, junto con su hermana Leonor, amparada por las familias de los Téllez y los Girón, y envió a su hijo Fernando a la corte de León para asegurar la sucesión al trono. El 6 de junio de 1217 se produjo un accidente en el Palacio Episcopal de Palencia, cuando Enrique jugaba con unos muchachos. Una teja impactó contra su cabeza, produciéndole una hemorragia interna, y falleció. Álvaro intentó ocultar el cadáver en el castillo de Tariego de Cerrato, entre Burgos y Dueñas, pero Berenguela se enteró y envió a León nobles de su confianza para traer a Fernando antes de que Alfonso IX conociera lo sucedido. Esto lo hizo porque en esos momentos Berenguela era, por derecho, reina de Castilla y Fernando su heredero, reconocido en la curia de Carrión de 1188. Por lo tanto, su permanencia en León podría ser peligrosa al convertirse en un rival de su padre en la posible disputa por la corona de Castilla. Por su parte, Alfonso IX alegaba sus derechos según el Tratado de Sahagún de 1158, firmado por Sancho III de Castilla y Fernando II de León, que decía que si alguno de ellos moría sin descendencia, el reino del finado sería heredado por el otro. Enrique I murió sin descendencia y Fernando no tenía descendientes directos, no era descendiente directo de Alfonso VIII. Álvaro Núñez de Lara marchó a León para pedir ayuda a Alfonso IX, haciéndole la promesa de hacerse con el trono de Castilla. Al principio Alfonso IX se mantuvo al margen, pero luego cambió de opinión. Así envió a su hermanastro Sancho Fernández, alférez real de León, a tomar Ávila. Fue derrotado y tuvo que retirarse ante la defensa de las milicias concejiles. A finales de junio de 1217, Alfonso IX en persona penetró en Tierra de Campos y tomó Villagarcía, Urueña y Castromonte. El 5 de julio de 1217, Alfonso IX se encontraba a 7 kilómetros de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda. Allí se reunió con los obispos de Burgos y Ávila enviados por Berenguela para convencerle de que no atacara a su hijo, que ya era rey de Castilla. Fernando III intentó llegar a un acuerdo con su padre para que renunciara a la corona de Castilla, y le propuso la concesión de la dispensa papal para unirse otra vez con Berenguela, reconociendo los derechos de su esposa a Castilla, y ambos reinos, Castilla y León, se unirían a sus muertes bajo el reinado de Fernando III como rey único. Los castellanos rechazaron dicha propuesta. Entonces Alfonso IX marchó hacia Burgos, pero fracasó al estar bien defendida la ciudad por el alférez real Lope Díaz de Haro, y también porque no llegaron las tropas de refuerzo de los Lara y de su hermanastro Sancho. Alfonso IX regresó a León y a su paso por las villas de los nobles que apoyaban a Fernando III, las asoló. A mediados de agosto de 1217, Fernando III entraba en Burgos, aclamado como rey. El 26 de noviembre de ese mismo año, Fernando III y Alfonso IX firmaron unas treguas, por las cuales Fernando cedía las conquistas efectuadas por su padre a cambio de que éste le reconociera como rey de Castilla. Estas treguas no durarían mucho porque en julio de 1218 Álvaro Núñez de Lara entró por Medina de Río Seco, siendo derrotado. El 26 de agosto de 1218 se firmaron las paces definitivas en Toro. Fernando III se comprometió a asumir la deuda firmada por Enrique I con León de 11.000 maravedíes y la entrega de algunas plazas. Desde ese momento, Alfonso IX apartó a Fernando III de los derechos al trono de León,
nombrando como heredera a su hija Sancha junto a su hermana Dulce, hijas tenidas del primer matrimonio con Teresa de Portugal, y esto lo hizo por medio de la donación para evitar los problemas de la ilegitimidad. Las relaciones que tuvo Alfonso IX con Portugal fueron también complejas. El testamento que dejó Sancho I de Portugal provocó una crisis interna, ya que nombró como heredero a su hijo Alfonso II y legó importantes territorios a sus hijas Teresa, Sancha y Mafalda. Alfonso intentó por activa y por pasiva que el testamento no se cumpliera. En 1211 reunió una curia en Coimbra, donde reconocía los derechos económicos de dichos territorios a sus hermanas, pero no los derechos jurisdiccionales. Estas buscaron apoyos tanto en la Iglesia como en Alfonso IX para defender sus derechos. En Alfonso IX porque fue esposo de Teresa de Portugal. El conflicto estalló cuando Alfonso II asedió Montemor o Velo, donde estaba refugiada Teresa. En marzo de 1212, Alfonso IX entró en Coimbra y al sentirse inferior militarmente, Alfonso II se refugió en Guimarães. Pero gracias a la mediación de Alfonso VIII de Castilla y del Papa Inocencio III, se firmaron unas treguas donde se comprometieron a luchar contra los musulmanes, cada uno desde sus fronteras, y prestarse ayuda en caso necesario. Las treguas eran un paso previo para la firma del Tratado de Paz de mayo de 1213, firmado por Alfonso IX y Alfonso VIII representando a ambos bandos del Reino de Portugal. Estas negociaciones fracasaron y la Iglesia portuguesa en el año 1216 resolvió el conflicto, reconociendo a Alfonso II el señorío de los territorios en litigio y a las infantas el disfrute de las rentas. 2 años después volvió a estallar un nuevo conflicto entre Alfonso II y el alto clero. Alfonso II quería recobrar las tierras de señorío para la corona y repoblarlas con campesinos libres. Esto no gustó a la Iglesia, a pesar de que Alfonso ordenó la entrega del diezmo de todas las rentas del reino para la Iglesia. La mecha la encendió la disputa entre el obispo de Lisboa, que tenía el apoyo del alto clero y del obispo de Braga, y el deán de la catedral, que contaba con el apoyo del rey y de sus consejeros. Todo ello desembocaría en la excomunión de Alfonso II por entrar en Braga con las tropas. En la primavera de 1219, Alfonso IX invadió Portugal apoyando al clero, ocupó Chaves y se firmaron unas treguas de 20 años, donde ambos reyes pactaron la alianza contra los musulmanes y Alfonso II reconoció los derechos sucesorios de sus sobrinas Sancha y Dulce al trono de León. En 1223 la tregua se rompió, ya que Alfonso IX volvió a entrar en Portugal. Ese mismo año Alfonso II moría y su sucesor, Sancho II, pondría punto final al conflicto con sus parientes Teresa y Sancha gracias a la intercesión del papado. Se las permitía conservar Alenquer y Montemor o Velo toda su vida y una pensión vitalicia de 4.000 maravedíes al año por las rentas de Torres Vedras. Alfonso IX, después de poner orden en el reino, inició su plan de reconquista. El objetivo era expandir el reino de León hasta las fronteras de la taifa de Sevilla. Para ello tenía que tomar las plazas en Extremadura que le dieran seguridad para acometer dicha reconquista. El primer paso fue Alcántara, punto estratégico que cerraba la puerta de entrada desde el norte hasta el sur. En enero de 1223 tomó la ciudad con el apoyo de caballeros castellanos, fruto del pacto que tenía con Alfonso VIII de Castilla, y las órdenes militares del Pereiro, futura orden militar de Alcántara, la de Santiago y la del Temple. Años después, Alfonso IX entregaría Alcántara a la orden de Calatrava y esta a su vez lo haría a la orden del Pereiro. Este trasvase de territorios era una moneda común entre las órdenes militares a cambio de una cierta independencia en sus procesos de expansión. Hasta su muerte en 1230, Alfonso IX emprendió varias campañas, en las que participaron las órdenes militares de Calatrava y Alcántara. Alcántara podemos decir que fue su china en el zapato. Hasta en 5 ocasiones fracasó en su asedio, consiguiéndolo en el año 1229, y tuvo un efecto inmediato, ya que provocó el derrumbamiento de todo el frente musulmán. Al año siguiente puso cerco a Mérida y entró en Badajoz.
Después de las campañas, Alfonso IX viajó a Santiago de Compostela para agradecer al apóstol su protección y ayuda, y en el camino enfermó, muriendo en Villanueva de Sarria, en Lugo. La muerte del rey de León abrió un nuevo melón, un problema sucesorio. Unos se inclinaron por las infantas Sancha y Dulce, las hijas de Teresa de Portugal, alegando la voluntad de Alfonso IX manifestada en los documentos durante los últimos años, mientras que otros apoyaban la candidatura de Fernando III de Castilla, escudándose en que ya habían prestado juramento a Fernando. En octubre de 1230, Fernando III entró en Toro y al mes siguiente fue recibido por el obispo de León, uno de sus partidarios, que entonó el Te Deum en su nombre. La solución al problema vino por las ex de Alfonso IX, Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal con sus hijas Sancha y Dulce, que se reunieron en Valencia de Don Juan. El 11 de diciembre de 1230 firmaron la Concordia de Benavente, por la cual las infantas renunciaban a sus derechos al trono a cambio de una compensación económica y la asignación de por vida a cada una de ellas de una docena de señoríos, por la que recibirían una renta anual de 15.000 maravedíes, que serían reducidas a 10.000 en caso de que entraran en religión y suspendidas si se volvían a casar. Estos señoríos se reincorporarían a Castilla cuando las infantas murieran. Así, Castilla y León volvían a unirse con Fernando III, aunque siguieron conservando cortes, leyes e instituciones diferentes.